En la imagen colectiva, Suiza y los súper ricos van de la mano. Por eso decidimos visitar a Ginebra, una de las ciudades con más millonarios en toda Europa, para ver cómo viven los ricos. Andaremos por sus calles y te mostraremos algunas de sus mansiones, así que abróchense los cinturones y bienvenidos a otra ruta. Una de las razones por la cual Suiza es conocida es por su excelente calidad de vida. Esa también es una de las razones por la cual hay tantos ricos en este país. El banco suizo Credit Suisse estima que en este país viven más de 2.500 personas que poseen más de 50 millones de dólares. Y aparte de eso, hay 384 a 500.000 familias, hogares, que según varias estimaciones componen el club de los millonarios. Ahora, la calidad de vida no es la única razón por la cual tantos millonarios deciden vivir en este país. También hay otros motivos, por ejemplo, baja tasa de delincuencia, trenes puntuales, calles limpias y, señores, lindos paisajes, porque realmente aquí en Suiza los paisajes son hermosísimos. Aparte de eso están lo que son los bajos impuestos para los ricos, los multimillonarios. Acá hay, como quien dice, un trato fiscal preferencial, o sea, ellos tienen ciertas ventajas. Aparte de eso, Suiza es muy neutral en casi todas las guerras, lo cual crea cierta estabilidad para los millonarios. Ya que sabemos algunas de las razones principales por la cual hay tantas personas con dinero en Suiza, vamos a ir a uno de los barrios con mayor concentración de ricos para ver cómo viven. Pero antes vamos a hacer una parada para comer, y aquí es donde entra el miedo, porque aparte de su riqueza, Suiza también es conocida por lo cara que es. Y más que eso, nos encontramos en una de las dos ciudades de Suiza que cada vez pertenecen a las más caras del mundo. Aquí estamos ahora andando en Ginebra con el solcito así, una brisita bien suave, unos árboles así que bueno, mira qué hermosura, señores. Para aprovechar el tiempo decidimos ir a un McDonald's y así mismo le mostraremos los precios que tienen. Ahora, ¿sabían que mundialmente el precio de un Big Mac se usa para comparar el poder adquisitivo de distintos países? Si no lo crees, búscalo. Se llama el índice Big Mac. Aquí estamos en el McDonald's. Aquí lo primero que me llama la atención es que tienen 4 idiomas. Tú puedes elegir entre inglés, alemán, francés e italiano. Vamos a ir de una de lo que es el Big Mac. Aquí encontramos el Big Mac que dice que es $6.50. Y si vamos al menú, señores, el menú está a $13.30. Si en tu país hay un McDonald's, déjanos saber en los comentarios cuánto cuesta un Big Mac allá. Bueno, aquí tú puedes elegir por lo visto entre lo que es papa y ensalada. Eso no lo ves en cualquier lugar y es algo interesante porque también se dice que Suiza es uno de los países con menos personas obesas en toda Europa. Una de las cosas por las que mayormente se viene acá también son los cafés. Vamos a ver cuánto cuesta un café. Bueno, un café simple así, mayormente uno compra un cappuccino. ¿Cuánto cuesta el cappuccino? El cappuccino cuesta $4.90 regular y uno pequeño $4.60. Tu latte macchiato $5.30 y $4.90. Señores, los precios aquí están asesinos. Ya que estamos hablando de la riqueza de este país, decidimos llegar a Cologne, para algunos conocido como el Beverly Hills de Ginebra. Es una de las comunidades más ricas del cantón de Ginebra y de toda Suiza. En un rato van a ver el porqué. En los últimos años, el mercado inmobiliario ha aumentado el 300%, o sea, que en Cologne hay muchísimas propiedades de lujo. Ustedes han escuchado la expresión que dice, como un reloj suizo, esa casa da la hora. Miren esa estructura y miren el carro que esta gente tiene aquí delante. ¿Cómo cuánto ustedes creen que cuesta esa casa? Yo tiro como algunos 7 millones. ¿Y tú qué piensas? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora, dentro de un par de años, yo como que me voy a mudar a Suiza porque yo leí por ahí como que Suiza atrae a los millonarios, tú sabes. Entonces, uno nunca sabe, ¿verdad? De aquí a un par de años qué puede pasar. Ruteros, si ustedes se fijan, en las entradas de la casa están espectaculares. Todas están cercadas. Me imagino que no hay tanta delincuencia porque las cercas están bajitas. Hay cámaras y eso sí, pero cónchale, esto está de rechupete.
We film ads for the videos. Y de verdad que cada detalle como que denota aquí mucha riqueza. Como por ejemplo, esto, sencillamente esto, yo no lo veo mucho en países europeos, al menos en los países europeos que yo he ido. Al igual que las casas de esta manera, con esos portones. Y si nos fijamos bien y vemos allá adentro tienen un cargador de coche eléctrico. O sea, en la misma casa. Y si nos fijamos bien, es de la marca Mercedes. Y claro, lo que ustedes están viendo ahí, esa no es la casa verdaderamente. Yo no sé qué es eso, pero la casa es esta. Mientras seguíamos caminando, una señora que estaba corriendo nos escuchó hablar español y se detuvo para hablar con nosotros. Esto es importante porque ella vive en este barrio y qué mejor que un local para hablar de la vida en Suiza. Pero antes de eso, puedes apoyarnos a través de Supergracias. Si eres parte de nuestra familia de ruteros y te gustaría ayudarnos a seguir haciendo videos que te informen, te entretengan y claro, a mejorar nuestra calidad, puedes ayudarnos con la cantidad que desees y dejarnos un comentario súper llamativo para que nosotros lo veamos y en nuestro próximo video seguro que te daremos las gracias y te mandaremos saludos. This area is beautiful. I love it. It's called Coligny. It's a beautiful, beautiful village. Oh, I just love it here. It's literally more or less, it's away from the city and everything like this, and it's beautiful. I've been here for 42 años. Wow. Where are you from? I'm from Scotland, but I worked here for a long time. And I love being here, but it's very frío. Frío. This is what really puzzles me. It is so beautiful, and I don't understand why a lot of the people are not happy. There are so many serious faces. Pues andando por este barrio, miren que nos encontramos. Aparenta ser una residencia de ancianos. Vamos a ver si yo me encuentro en Sugar Daddy. Las vistas que tiene que tener esas casas tienen que ser increíbles. Señores, ¿cuánto costará vivir en este lugar? Si así viven los ancianos, ¿cómo vivirán los jóvenes? Una de las cosas que realmente me encantan de acá es que hay tanto, pero tanto verde. Tienes un banquito donde puedes sentarte tranquilo, sin problemas, y puedes leer un libro. En el fondo se escuchan las aves. ¿Cómo no disfrutar eso? Ruteros, y hay algo que yo quiero enseñarles, es la limpieza. Aquí se ven hojas porque hay árboles, pero eso de ver plásticos o bolsas de basura en el suelo o cualquier cosita, un chicle, no hay en este suelo, no lo hay en estas calles. Y hay algo que hay que ver, que en todas las esquinas hay 2 zafacones. Generalmente, I like the cleanliness. The people empty the bins, the big bins, twice a week. It's not nice living in a dirty place. Ustedes dirán, Emily, pero eso es un zafacón normal. Pues no, mi vida, mi cielo. No es un zafacón normal, es algo que yo he pedido bastantes veces en Holanda. Ya que muchas veces voy con la niña a diferentes parques, lugares, y me quiero sentar, ¿no?, en una gramita, en el césped, y encuentro tremenda caca de perro. Pero aquí en Suiza está bien identificado de que usted recoge sus desechos de su perro porque es suyo. Usted tiene que recogerlo, ¿verdad? Ya que usted quiere perro, usted tiene que recogerlo. Lo recoge y lo echa aquí mismo. Así que vamos a copiar eso. Y no solamente este barrio es limpio, también pasamos por uno de los lugares más visitados en Ginebra, que es la Plaza de las Naciones. Y esto también está impecable. Aparte de la limpieza, también habían atracciones imponentes, por ejemplo, la silla rota. En esta silla gigante se sientan metafóricamente los que han perdido un miembro o que han muerto a raíz de la explosión de una mina antipersona. La silla simboliza el rechazo de este tipo de armas y es una de las atracciones más visitadas de Ginebra, junto al Jet d'eau, una de las fuentes más grandes de todo el mundo. Aparte de la limpieza y las atracciones, hay otra cosa que no se puede dejar de mencionar en Suiza y es el transporte público. La señora que entrevistamos dice que es fabuloso. And also it's frequent. And this, para mí es muy importante porque es, sí, como si se hace más fácil la vida. Las cosas así. ¿Y es caro el transporte público? Sí, es bastante caro. It's around about
3 francs, 50. Mm. And also things in the restaurants can be expensive, apart from McDonald's, of course. But even McDonald's is expensive here. If compared to Amsterdam, it's expensive. If you're a tourist, of course you live in Amsterdam, so that's. But yes, I mean Switzerland, I think, is the most expensive country in Europe. Yeah. Yo no tengo que decir mucho, ustedes lo van a ver por sus propios ojos. 4 carros, un bote, 3 familias y miren qué entrada. Yo no tengo que decir más nada. Mira cómo esa doña celebra. Rum, rum, rum. Y para despedirnos del barrio de Coloni, le dejo estas vistas. A mi derecha, un campo de golf con vistas a las montañas. Esto está loco, loco. Y aquí a mi izquierda, tremenda casota. Por favor, le hacemos un llamado a Viviana et Pierre. Por favor, si tú estás viendo este video y tú quieres adoptar a alguien, nosotros estamos dispuestos a ser adoptados. Por favor. Por alguien como ustedes. Creo que tenemos sangre suiza o lo que sea que sean ustedes. Tenemos sangre de ustedes. Aunque no lo crean, detrás de las orejas. Pero por favor, escuchen nuestros ruegos. Si te gustó este video, dale a like, comparte y déjanos saber en los comentarios qué fue lo que más te llamó la atención en este pueblo. Nos vemos en la próxima ruta.